Muchos dicen que son humildes, pero en realidad están paralizados. No avanzan, no deciden, no se mueven, y lo llaman humildad. Pero escúchame bien, eso no es obediencia, eso no es entrega, es miedo, disfrazado de fe. Dicen frases como, Dios sabrá cuándo, con lo poco estoy bien, no quiero ambicionar. Pero la verdad es otra. Tienen miedo de crecer, miedo de equivocarse, miedo de asumir responsabilidad. Y usan a Dios como excusa. Porque la verdadera humildad no te encoge, te ordena, te ubica, te activa. La falsa humildad te mantiene pequeño, quieto y cómodo. La humildad bíblica te hace fiel con más, no solo con menos. Mira lo que dice la Biblia. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. Nunca dice, quédate en lo poco para parecer espiritual. Hay personas que no prosperan no porque Dios no quiera, sino porque confunden conformismo con santidad. Y eso es peligroso. Porque el conformismo se siente espiritual, pero produce estancamiento. Y no es falta de espiritualidad. No es que ores poco. No es que te falte ayuno. No es que Dios te quiera pequeño. Tampoco es que pedir más sea pecado. Ni que crecer sea falta de humildad. Eso nunca lo enseñó la Biblia. La Biblia nunca dijo, quédate donde estás para agradar a Dios. Nunca enseñó a conformarte por temor. Nunca glorificó la escasez como virtud espiritual. Eso lo aprendimos nosotros. No de Dios. Porque una cosa es contentamiento. Y otra muy distinta es resignación. El contentamiento trae paz. La resignación trae estancamiento. Y Dios no opera desde el estancamiento si hoy estás igual que hace años. No es porque Dios te tenga ahí. Es porque alguien te convenció de que avanzar era peligroso y retroceder parecía espiritual. Quédate. Porque lo que viene te va a incomodar, pero también te va a liberar. Amas a Dios. De verdad. No estás jugando a la fe. No eres ambicioso. No estás persiguiendo dinero por ego. No quieres fallarle a Dios. Ni decepcionar a nadie. Y por eso dices frases como, con esto me basta. Mientras tenga lo necesario. Dios sabrá. Frases que suenan espirituales. Frases que la iglesia aplaude. Pero si eres honesto contigo, hay algo que no encaja, porque no sientes descanso. No sientes gozo. No sientes plenitud. Sientes tensión. Y en el fondo sabes la verdad. Eso no es paz. Es miedo a avanzar. Miedo a intentar y fallar. Miedo a equivocarte. Miedo a tomar decisiones grandes. Miedo a asumir responsabilidad. Por lo que Dios ya puso en tus manos. Porque avanzar implica riesgo. Y quedarte quieto se siente más seguro. Aunque te esté apagando por dentro. No estás siendo humilde. Estás siendo cuidadoso con tu miedo. Y llamándolo fe, aquí está el error. Y casi nadie lo llama por su nombre. Confundir conformismo con humildad. Porque el conformismo se disfraza muy bien. Parece espiritual. Suena bonito. Hasta recibe aplausos. La gente dice, qué humilde es. Qué corazón tan sencillo. Qué fe tan pura. Pero la Biblia nunca llamó humildad a esconder talentos. Nunca llamó fe a enterrar responsabilidades. Eso no es humildad. Es miedo con lenguaje espiritual. La humildad bíblica no es achicarse. No es hacerse pequeño.
No es vivir por debajo de lo que Dios te confió. La humildad bíblica es reconocer: sin Dios no puedo. Y aún así levantarte y hacer lo que te corresponde, porque la humildad dice: dependo de Dios, pero me muevo. El conformismo dice: me quedo aquí, por si acaso. Y el miedo nunca se presenta diciendo: tengo miedo. Se esconde diciendo: así estoy bien. No quiero más. Prefiero no arriesgar. Dios sabe por qué. Pero la fe habla distinto. La fe no niega el riesgo. No promete comodidad. No garantiza que todo salga perfecto. La fe dice: Dios va conmigo. Y cuando Dios va contigo, quedarte quieto ya no es prudencia. Es desobediencia disfrazada de paz. Este error no te hace malo. Te mantiene estancado. Y hasta que no lo veas, seguirás llamando humildad a lo que en realidad es miedo. Mateo 25:25. Tuve miedo y escondí tu talento. Jesús pone el problema sobre la mesa, sin rodeos. Miedo. No dijo: fui humilde. No dijo: fui prudente. No dijo: esperé a que Dios hiciera algo. Dijo: tuve miedo. Y aquí está lo impactante. El problema no fue perder el talento. El problema no fue fallar. Ni siquiera fue arriesgar mal. El problema fue esconderlo. El siervo no fue reprendido por intentarlo y equivocarse. Fue reprendido por no intentarlo jamás. Jesús no llama eso cautela. No lo llama sabiduría. No lo llama humildad. Lo llama negligencia. Porque en el reino de Dios, no usar lo que se te confió es una forma de rechazo. No porque Dios sea duro, sino porque confía en ti. El miedo disfrazado de fe hace algo muy peligroso. Te convence de que quedarte quieto es obedecer. Pero Jesús enseña lo contrario. El siervo fiel no es el que nunca falla. Es el que pone en movimiento lo que recibió. Dios no te pidió resultados perfectos. Te pidió responsabilidad. No te pidió que no fallaras. Te pidió que no enterraras. Cuando escondes tus dones, tu capacidad, tu potencial, tus oportunidades, no estás siendo humilde. Estás diciendo: prefiero no intentarlo. Y Jesús es claro. El miedo que se disfraza de fe termina enterrando exactamente aquello que Dios puso en tus manos para multiplicar. Y si entiendes esto, empiezas a ver por qué Dios no bendice el estancamiento. Aunque suene espiritual, cuando confundes humildad con conformismo, no pasa nada dramático. Y por eso es tan peligroso. No caes en pecado visible. No haces escándalos. No te apartas de la iglesia. Simplemente te detienes. No creces. No avanzas. No multiplicas. Y lo más peligroso de todo, te convences de que estás bien, cuando en realidad solo estás quieto. El miedo no llega gritando. No entra como rebeldía. Entra como una voz suave que dice: así está bien. No es el momento. Mejor no arriesgar. Con tal de no fallar. Y sin darte cuenta, los años pasan. Y sigues exactamente en el mismo lugar. No porque Dios te haya detenido, sino porque tú decidiste no moverte. El conformismo espiritual no duele al inicio. Se siente seguro. Se siente cómodo. Se siente responsable.
Pero poco a poco, empieza a producir algo peor que el error. Atrofia. Tus capacidades se apagan. Tu visión se achica. Tu fe se vuelve teórica. Sigues creyendo, pero ya no esperando. Sigues orando, pero sin dar pasos. Y aquí está la consecuencia silenciosa. Empiezas a llamar paz a lo que en realidad es miedo bien administrado. No estás en reposo. Estás paralizado. El miedo no te dice: ríndete. Te dice: quédate donde estás. Y eso, a largo plazo, produce una vida correcta, pero estéril. Porque en el reino de Dios, lo que no se mueve, no se multiplica. Y lo que no se multiplica, termina perdiéndose. Pausa breve. Y por eso Jesús fue tan claro. No castigó al que falló. Reprendió al que no hizo nada. Aquí está la revelación. Y puede incomodar a muchos. Dios no bendice el miedo espiritualizado. Porque la fe auténtica nunca fue cómoda. La fe verdadera incomoda. Estira. Exige pasos. Antes de mostrar resultados. Si no requiere valentía, no es fe. Si no te obliga a salir de lo seguro, no es confianza en Dios. Es apego al control. Dios no te llamó a esconderte detrás de frases espirituales. No te llamó a decir: me conformo. Así estoy bien. Dios sabe. Te llamó a administrar, a crecer y a multiplicar lo que puso en tus manos. La humildad bíblica no se achica. La humildad confía. Confía tanto en Dios que se atreve a avanzar, aunque tiemble. El miedo, en cambio, necesita justificarse, y lo hace usando lenguaje espiritual. Estoy esperando a Dios. Prefiero no forzar nada. Dios sabrá cuándo. Pero en el fondo, no es espera. Es evasión. Porque esperar en Dios no significa enterrar talentos. Significa moverte con dependencia. La fe dice: no sé cómo va a salir, pero doy el paso. El miedo dice: mejor no hago nada. Y así no fallo. Y aquí está el punto clave. Dios no honra la pasividad, que se disfraza de obediencia. Honra la obediencia, que se mueve aunque tenga miedo. Por eso, cada vez que la Biblia habla de fe, habla de acción. Abraham salió. Pedro caminó. José administró. Ninguno esperó sentirse seguro. Avanzaron confiando. La verdadera humildad no dice: soy pequeño. Dice: Dios es grande. Y por eso puedo avanzar. Cuando dejas de justificar el miedo y empiezas a caminar en fe, algo cambia. Dios ya no solo te sostiene, empieza a respaldarte. Y ahí es cuando la vida deja de estar detenida y comienza a multiplicarse. Hoy no ores por resignación. Ora por valentía. Porque Dios no bendice el conformismo disfrazado de fe. Haz esta oración sencilla hoy. Dios, dame el valor para hacer lo que sé que debo hacer. Y en el próximo video voy a explicarte por qué Dios no bendice el desorden, aunque ores mucho. Suscríbete a Dinero Bíblico. Activa la campana y aprende a vivir la prosperidad como la Biblia realmente la enseña.